Hola, saludos a todos. Qué bendición estar nuevamente conectados para ministrar, meditar la palabra de Dios. La serie es Proverbios, perfiles de Proverbios. El tema de hoy, el poder de las palabras. Es un tema que nos impacta y lo necesitamos todos para madurar, para crecer, para corregir, para aprender, para influenciar, para no caer en los lazos del enemigo. El libro de Proverbios nos enseña que es muy importante controlar la manera nuestra de hablar. Hay 150 proverbios de Salomón que dedicó a este tema. Así que es un buen desafío meditar unos minutos en este amplio tema que nos involucra y afecta a todos. El poder de las palabras. Oremos. Padre Dios, bendice el ministerio de tu palabra por tu Espíritu en cada corazón. Enséñanos, bajo la guía de tu Espíritu, a tener un testimonio de ti, que te glorifica a ti, sabiendo hablar correctamente, de la manera correcta, con una comunicación eficaz. Háblanos pues en el nombre de Cristo. Amén. Tenemos muchas advertencias en este libro de la sabiduría de Proverbios. ¿Para qué específicamente? Para controlar nuestra manera de hablar. El primer proverbio que vamos a citar hoy está en capítulo 13 y el versículo 3. Dice así: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Otra versión dice de esta manera: el que guarda su boca, preserva su vida. Guarda su alma, preserva su vida. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. La otra versión dice: termina en ruina. Termina en ruina, tendrá calamidad. Salomón estaba muy convencido que las palabras que hablamos o escuchamos tienen un impacto directo para el éxito de nuestra vida o para el fracaso de nuestras vidas. Hay un dicho del doctor Robert Jeffress que escribió así: usted jamás tendrá que explicar lo que no ha dicho. Lo vuelvo a repetir: usted jamás tendrá que explicar lo que no ha dicho. Esto me recuerda a mi papá, que me decía un dicho de Aristóteles: el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. William Shakespeare dijo: es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Salomón lo dijo recién en Proverbios 13:3: el que guarda su boca, guarda su alma, preserva su vida, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, termina en ruina. El lenguaje malo provoca la violencia y hace peligrar la vida. Miren Proverbios 18:21, donde leemos: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. El doctor Raide nos comenta de este versículo lo siguiente: la lengua del ser humano puede producir satisfacción, vida o muerte. Los que son prestos para usar la lengua deben prepararse para afrontar las consecuencias de sus palabras. Miremos Proverbios 18:7. La boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Salomón sigue diciendo en varios proverbios que vamos a leer ahora. Proverbios 5,
capítulo 5, versículo 1 y 2. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia. Y el versículo 2 dice, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Proverbios 21, 23 dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia. Estos versículos ya en sí mismos nos dan algunas advertencias. Advertencia de lo que debemos ser, advertencia de lo que debemos controlar y advertencia de lo que debemos afrontar. La advertencia número 1, debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y lenguaje. Advertencia número 2, debemos controlar nuestra manera de hablar porque nos conduce al éxito o a fracaso en nuestra vida. Advertencia número 3, debemos afrontar las consecuencias de nuestras palabras. Es bueno colocar aquí una estadística que leí un tiempo atrás, que dice así, la gente comunica en alguna forma 7 de cada 10 intentos. 7 de cada 10 intentos la gente comunica en alguna forma. Dice además, hasta un 70% de nuestra comunicación podría fallar en conseguir su propósito. La Biblia nos advierte y exhorta sobre el poder destructivo de las palabras en las dos direcciones de la comunicación: hablar y escuchar. Miren lo que dice Proverbios, uno de los escritos más conocidos del rey Salomón. Proverbios nos menciona las 7 cosas que Dios detesta y abomina. Está en el capítulo 6, del versículo 16 al 19, donde leemos: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Versículo 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De estas 7 abominaciones, hay 3 que están referidas al mal uso de las palabras. Por estas razones, Proverbio da mucha importancia al tema del poder de las palabras. Ahora veremos en Proverbios exhortaciones para evitar malas maneras de hablar o comunicar. La primera exhortación es evitar hablar mentiras, evitar lo que no es verdad. Y la segunda exhortación, evitar sembrar discordia, evitar lo que causa división en la gente. Miremos la primera, evitar hablar mentiras. Dios odia la lengua mentirosa, como dice el versículo 17, y el falso testigo que habla mentiras, versículo 19. Recordemos a Jesucristo hablando de sí mismo: yo soy la verdad. La verdad es su naturaleza. No puede hablar falsedades ni mentira. Como dice Hebreo, Dios no miente. Jesucristo también dijo lo contrario en relación a Satanás. En San Juan capítulo 8, versículo 44, leemos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y miren lo que observa aquí la palabra de Dios y Jesucristo: y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
La naturaleza de Dios es verdad. El carácter de Satanás es mentira, engaño, falsedad. Desde el comienzo en Génesis, en el jardín del Edén, capítulo 3, se registran las primeras palabras de Satanás y son totalmente mentirosas. En Proverbios también Salomón nos advierte contra la mentira, pero no solamente contra la mentira, sino también contra la boca engañosa y los labios corruptos. Miremos algunos proverbios rápidamente. Capítulo 4, versículo 24. Aparta de ti la boca perversa, aleja de ti los labios falsos. Capítulo 6, versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Capítulo 12, versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Recuerden esto, la lengua mentirosa solo será por un momento. Capítulo 21, versículo 6. Conseguir tesoros con lengua mentirosa o engañosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte. Qué tremendos proverbios, advertencias con respecto a nuestra manera de hablar y de comunicar. En este contexto hay 3 perversiones comunes que están en la mentira y lo describen otros proverbios que vamos a citar. ¿Cuáles son estas 3 perversiones? Primero, las lisonjas. Segundo, las tergiversaciones. Y tercero, las exageraciones. En primer lugar, las lisonjas. El lisonjero es quien dice a la gente lo que quiere oír. Es el que halaga a las personas para manipularlas. ¿No te suena conocido y familiar algo de esto? No digo en tu propia vida, pero quizás lo has sido testigo. Bueno, Salomón lo dice en Proverbios capítulo 26, 28 de la siguiente manera. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios 29, 5. El hombre que lisonjea a su prójimo tiende delante de sus pasos. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? No, el lisonjero lo atrapa su propia falta de sinceridad y honestidad. Debemos cuidarnos de no caer en esta trampa de las lisonjas. Pero la segunda es las tergiversaciones, y para eso vamos a ver Proverbios 19:1, donde leemos: mejor es el pobre que anda en su integridad, otra versión dice, mejor es el pobre intachable, que el de labios perverso y necio. Es el embustero, dice otra versión. Aquí la palabra perversos, labios perversos, se refiere a las palabras que se podrían traducir palabras torcidas, pero también es la palabra en su raíz para tergiversaciones. Los labios que tuercen, tergiversan. Tergiversar es torcer las palabras. ¿Y qué es el propósito? El propósito es engañar a quien escuchas. Las lisonjas, parte de las mentiras, las tergiversaciones, pero también las exageraciones. Hay un peligro de exagerar lo que decimos para enfatizar los argumentos. Me gusta decir en la clase a los alumnos, cuando hablamos de las palabras, las conversaciones, las murmuraciones,
pero el de las exageraciones que a veces tenemos. Y doy como ejemplo las palabras de nuestra lengua española que son absolutas. Nunca, siempre, todos, ninguno. Nunca nadie me reconoció o agradeció. Nunca es una exageración para tratar de impresionar. Siempre, siempre veo que le sucede lo mismo. Siempre está ahí molestando. ¿Siempre? ¿O en algunos momentos? Esta es más común. Esta me hace reír a veces. Todos los hombres son iguales, dicen las mujeres. ¿Y cómo responden las mujeres o los hombres de las mujeres? Todas las mujeres son iguales. Y sabemos muy bien que todos y todas no son iguales. O ninguno. No hay ninguno que se preocupa por mí. Exageraciones. Sabemos muy bien que las mentiras, las tergiversaciones y las exageraciones finalmente quedarán expuestas. Como leímos en Proverbios, son por un poco de tiempo. Todo saldrá a la luz de la verdad. Proverbios, el poder de las palabras. No podemos agotar este tema en un solo estudio en estos minutos. Quedarán algunos para el próximo estudio bíblico y meditación. Pero recordemos estas dos exhortaciones para evitar malas maneras de hablar o comunicar. Evitar hablar mentiras. Evitar sembrar discordia. El capítulo 6 leímos en el versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su hambre. ¿Y qué es lo que la séptima? El que siembra discordia entre los hermanos. Evitar sembrar discordia, evitar lo que causa división en la gente. Aquí hay una exhortación contra la forma de hablar que causa divisiones, enfrentamientos. Hoy es común hablar de las brechas. Cuidado. Salomón advierte específicamente contra el chisme y la calumnia. Proverbios 16, 28 dice: el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios 18, 8 dice: las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Hay otra advertencia en Proverbios 20, 19. El que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con él chismosos. Hay una pregunta aquí clave para hacernos. ¿Cuál es la diferencia entre el chisme y la calumnia? El chisme generalmente es una comunicación secreta, oculta. La calumnia es parte de la familia del chisme, pero divulga todo lo que puede para dañar. El chismoso se siente a gusto cuando puede actuar encubiertamente. Proverbios 18, 9 complementa diciendo: también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Conectado con el versículo 8 que habla de las palabras del chismoso, son como bocados deliciosos. El chisme roba tiempo a las actividades productivas. Algunos consejos muy importantes: no gastar tiempo en charlas inútiles, ser sabios en las redes sociales, no confiar en un chismoso, porque Proverbios 20, 19 lo advierte. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Salomón advierte específicamente contra el chisme y la calumnia. El poder de las palabras. Exhortaciones para evitar malas maneras de hablar y comunicar. Primero, evitar hablar mentiras. Segundo,
evitar sembrar discordia. Recordemos Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma, preserva su vida, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, termina en ruina. Que esta palabra sea de bendición y de advertencia a cada uno de nosotros para ser fieles con nuestra boca, dando gloria a Dios. Seguiremos con este estudio en la próxima. Dios te bendiga.